Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo que ha dicho José Antonio Cast, candidato de la ultraderecha en Chile del Partido Republicano, me parece de lo más complejo que ha dicho el último tiempo. Me refiero específicamente a esto de decir que el Congreso no es tan importante y que se puede, bueno, gobernar por decretos, en el fondo, saltarse el Congreso Nacional. Una estrategia, una táctica, un modo de gobernar que han implementado otros gobiernos de ultraderecha, como por ejemplo Milei o el presidente Trump. Es un poco copiar el modelo, copiar el modelo y pasar por encima de la institucionalidad. Bueno, vamos a estar mirando este tema aquí en sala de prensa. En solo 10 minutitos te comentamos esta circunstancia y vamos opinando también para que quedes bien informado. Cast apuesta a saltarse el Congreso y gobernar por decretos. Dice, el Congreso no es tan relevante como se imaginan, dijo el candidato. Y vamos a leer un par de artículos que traen los medios de comunicación. José Antonio Cast dice, el mostrador planteó en el seminario financiero que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan. Se necesitan más leyes para aplicar la ley y aseguró que su administración aplicará la ley con voluntad y carácter. Creo que dijo algo más. Dijo que en el próximo periodo parlamentario no se iban a implementar más, no se iban a discutir más leyes. Me parece haberle escuchado eso. No, no se van a discutir más leyes. Solo se va a hacer lo que ya está. Algo así. En el 21º seminario de Moneda Patria Investment 2025, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Cast, deslizó la idea de que durante un futuro gobierno que él comande aplicará la ley vigente y no recurrirá al Congreso para gobernar. No necesitamos más leyes para aplicar la ley, y reforzó la idea de que va a aplicar la ley. En relación al Congreso, Cast sostuvo que es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan, y planteó que la facultad presidencial para enviar proyectos de ley en determinados materias debe ser respetada sin que el legislativo traspase sus límites. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas y que nadie aplica. Por eso cuando hablaba del tema de la facilitación regulatoria y les lleva a la pasada el concepto de las guías ambientales, la guía ambiental no es ley, dijo. Criticó el auge del populismo tras el estallido social, que a su juicio llevó a propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasan los límites de lo que corresponde a los parlamentarios. Me habría gustado un ejemplo. Cast fue consultado sobre la gobernabilidad, cuestionó la fiabilidad de los análisis políticos internacionales y nacionales, recordando un caso reciente donde The Economist falló en una predicción política importante. Hay muchos analistas políticos que dicen lo que va a ocurrir y cuando ocurre lo distinto tienen una buena explicación para justificarse, dijo, llamando a no dejarse llevar ciegamente por los dichos de los expertos. Según Cast, la principal misión del Estado debe ser recuperar la seguridad para los ciudadanos, pues no hay inversión si no hay seguridad, y aseguró que la justicia debe limitarse a aplicar fallos y no legislar desde los tribunales. Destacó la salida de un juez que a su juicio se dedicaba a legislar como una señal positiva para el respeto al rol judicial. Ahí lo tenemos. La nota original dice, la nota en su versión original utiliza el verbo saltarse para hablar de la relación que establecería el candidato Kast con el Congreso, lo que no corresponde literalmente a sus dichos, sino a una interpretación de lo dicho por el propio Kast. Claro, yo también usé saltarse, digamos. Claro, él no ha dicho saltarse el Congreso, pero es lo que uno entiende cuando él señala que el Congreso es importante, pero no es tan importante. Por lo tanto, se lo va a saltar, po. Eso es lo que uno entiende. Digamos las cosas como son. Y por eso voy a publicar de nuevo mi que se dice casa puesta a comillas, saltarse el Congreso, eso lo digo yo, no lo dice el candidato, y gobernar por decretos. ¿Qué dice Bio Bio Chile? La carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Caz, respondió a quienes cuestionan la gobernabilidad en un eventual gobierno de él. En esa línea habló de regular el sentido de la autoridad. En el país aseguró que, a su juicio, el Congreso no es tan relevante.
Lo anterior se dio en el marco de su participación en el 21º Seminario de Moneda Patria Investments 2025. Como respuesta a los cuestionamientos, el republicano comenzó diciendo, ojo con los análisis políticos. Hay muchos analistas que dicen lo que va a ocurrir y cuando ocurre algo distinto tienen una buena explicación. Ya eso lo leímos. El Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial y la autonomía del presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias. Aquí estamos llenos de propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasan los límites que corresponde a los parlamentarios, sostuvo. A su juicio, también tenemos que regular el sentido de la autoridad. En Chile no hay sentido de autoridad. Tenemos que decir que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado. La explicación. Posteriormente, tras su intervención y a ser consultado por la prensa, el presidenciable del Partido Republicano explicó sus dichos, algo que señaló algunos que no entendieron bien. A ver, puedo yo ser uno de esos que no entendió bien. ¿Qué dijo Kast? ¿Cómo se explicó? Yo lo que señalé que para volver a crecer, para tener estabilidad y para poder destrabar todos los proyectos que están hoy complicados, cada uno tiene que hacer su trabajo, comenzó explicando. Después indicó, el Estado tiene que garantizar la seguridad. Después señalé que el Poder Judicial tiene que aplicar la ley y dictar fallos, no legislar. También señalé que el Congreso tiene sus facultades, pero que esas facultades no pueden pasar por las facultades que tienen exclusiva el presidente de la República. Y ahí hizo un llamado a evitar el populismo. También señalé que hoy día habíamos visto cómo el poder fiscalizador de la administración pública estaba ejerciendo un rol, es decir, cada uno que haga su trabajo. Y también hablé de lo que es la potestad reglamentaria. Es algo que existe, explicó. Ahí está el tema de los decretos. Concluyendo que en cualquier ley se dicta un reglamento y se le dan facultades al Estado para tomar decisiones. Y estas decisiones se van a tomar si es de sentido común. Lo que pasa es que el sentido común no es muy común que digamos. Entonces ahí, por lo tanto, cualquier mala interpretación yo la tomo como aquellos que están algo nerviosos buscando cualquier tema para poder generar esa política. Yo hablé de una potestad reglamentaria, no decretos. Ah, bueno. Entonces, podemos cambiar lo de decretos por reglamentos. Tras dicho de Kast sobre el Congreso, Jara asegura que es un error querer gobernar por decreto de forma autoritaria. El candidato republicano defendió que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como se imaginan. Ahí tenemos ya algunas reacciones. T13, Kast asegura que el Congreso no es tan relevante ante eventual minoría de la derecha en el Parlamento. Fue el seminario Moneda Patria 2025, donde participó José Antonio Kast y otras personas también. ¿Qué más estamos viendo? A ver. Dice, acá se le mencionó un informe de un banco de inversión en el que se plantea la dificultad de negociaciones exitosas si la derecha no obtiene mayoría en el Congreso y la eventual oposición liderada por el Partido Comunista, por ejemplo. A ellos se sumaron The Economist, Intelligent Unite, quien señaló que la agitación social es un riesgo para la política. El candidato respondió que el Congreso es importante, pero no es tan relevante. Se repite la frase. Pese a los ejemplos internacionales que se le mencionaron, Kast, el aspirante a la moneda, señaló que lo primero es no hacer siempre caso a las publicaciones de analistas internacionales. Ya ahí las han prendido contra los analistas internacionales. Asimismo, manifestó que el Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial y la autonomía del presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias. Aquí estamos llenos de propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasan los límites de lo que corresponde a los parlamentarios. Y eso tuvo un auge después del estallido social, lo menciona. Bueno, lo dijo y no lo dijo. Lo dijo y no lo dijo. Ahí estamos. Lo que sí dijo es que el Parlamento no es tan importante como la gente cree. A mí la división de poderes del Estado me parece una cuestión extraordinariamente importante, fundamental de hecho. Y si no se respetan las facultades de cada uno, claro, vamos a tener problemas. Si el presidente de la República, sea quien sea, intenta saltarse el Congreso, vamos a estar mal, lamentablemente. Por decreto o por reglamento, como se quiera. Bien, te saluda Hugo Varela, muchas gracias por acompañarnos en estos despachos. En solo 10 minutitos te contamos estas noticias. Te invitamos a cooperar con nuestro medio de comunicación haciéndose miembros del canal de YouTube y también donando en nuestro sitio web. Nos vemos. Hasta el próximo despacho. Chao.